yo voy a decir algo que va a sonar Dilo, como sin miedo al feo. éxito. No, pero es que a veces la ignorancia es dicha. ¿Por qué? Porque cuando tú no sabes de algo, tú lo disfrutas más. Entonces, cuando tú no sabes de un tema, tú lo disfrutas más. Yo le digo a mi esposa que jamás voy a hacer una cata de vino. Jamás. ¿Por qué? Porque a mí me gusta cualquier vino hoy. Y tú me das un vino, puede ser muy bueno o no muy bueno, yo igual lo disfruto. El día que haga la cata de vino, lo primero que voy a hacer es... Bienvenidos a Ni Tan Correctos, la fusión entre un locutor y un abogado y un locutor. Como siempre les decimos, es un enorme placer poderlos acompañar una semana más, un nuevo episodio y con un nuevo invitado, por supuesto. @Ni Tan Correctos son las redes del podcast, @FanDiver, @DaniTorresPJ, @WildersInfo, canal de YouTube, Ni Tan Correctos. Recuerden suscribirse, comentar, compartir e interactuar por allí con nosotros. Fandiver, bienvenida, ¿cómo estás? Ay, amor, aquí, con un calor horrible. O sea, yo no sé qué es lo que está pasando, pero tengo calor. Soy temperamental, dirían por ahí. Creo que es la conversación previa al arranque del episodio. Sí, no, estamos calentando motores porque hoy tenemos invitados. Mira, sí, tenemos invitados para las personas que nos están viendo a través de YouTube. ¿Quién nos visita el día de hoy? Mi gran amigo Arlín Aponte, bienvenido. Gracias. ¿Cómo estás, Arlín? Bien. Te veo caluroso. Mucho calor. Pero es que creo que el calor empezó en la conversa previa, ¿no? Que empezamos a hablar de un tema que nos apasiona informalmente y creo que nos calentamos cuando hablamos de esos temas que nos apasionan, ¿no? Tal cual. A lo mejor hablamos de eso hoy. Mira, sí, porque hay que discutir un tema ahí, pero ya antes de decir el tema, vamos a conocerte primero. Ok, cuéntame. ¿Quién eres, Arlín Aponte? Dale cátedra aquí a la gente de quién eres. Bueno, tanto que dar cátedra, eso suena como... Por aquí arriba van a ver una entrevista donde cuenta eso, pero aquí lo vamos a ver resumido. Ok, bueno, como ya saben, mi nombre es Arlín Aponte, soy fotógrafo. Soy fotógrafo profesional, me dedico a la fotografía profesional y adicionalmente soy profesor de fotografía de la escuela de Roberto Mata desde hace ya 8 años. Bueno, la escuela donde me formé como fotógrafo gracias a todos los conocimientos que la escuela de Roberto Matas me permitió, me formé como fotógrafo y después me dio la oportunidad ahora de transmitir y compartir estos mismos conocimientos. Bueno, y adicionalmente se sumaron 2 cosas porque yo soy licenciado en educación y bueno, aproveché de fusionar esas 2 pasiones, una que es la enseñanza y la pedagogía, con la fotografía, que definitivamente es mi gran pasión. Me encanta. Súper interesante. Mira, quisiéramos saber, en este caso, cómo, obviamente tuviste una preparación previa, pero cómo llegas al mundo de la fotografía. O sea, ¿sabías que era algo que querías, era el camino que querías recorrer? ¿Alguien te inspiró? ¿Cómo sucedió? Bueno, el cuento es bien interesante, ¿no? Porque yo vengo de una familia trabajadora. Mi papá es esas personas que dice que el hombre se forja trabajando, ¿no? Y en mi infancia yo nunca tuve una cámara fotográfica. Resulta ser que de todos mis amigos fotógrafos, yo fui el único que de niño no tuvo una cámara fotográfica de esas de rollo, cosas. Yo no viví esa experiencia. Mi primer acercamiento, y eso me costó como entenderlo después, porque yo decía, ¿cuál fue mi primera conexión con la fotografía como tal? Y es muy cómica porque mi primer acercamiento, yo tendría 10 años, estamos hablando, no, mejor no digo la fecha, pero estamos hablando de los años 90, tendría 10, 12 años, y mi primer acercamiento eran con barajitas de cartón, pero no esas de papel que normalmente coleccionábamos en Venezuela, sino barajitas de cartón, las profesionales. Y eran de béisbol y de básquetbol sobre todo, porque bueno, jugué básquetbol toda mi vida y esa es otra pasión que tengo, ¿no? Y cuando yo empiezo, después de adulto, a evolucionar, ¿por qué me llama tanto la fotografía? Es que las barajitas son fotografías y yo coleccionaba mis fotografías, ¿no? Y luego caigo en adulto a ver que hoy colecciono barajitas. Pero mis barajitas las hago yo. Claro, y tengo un álbum de fotografías hechas por mí en forma de barajitas y uno esas cosas y digo, wow, en verdad estoy conectado a la fotografía gracias a las barajitas, ¿no? Pero eso no me llevó a la fotografía. A la fotografía me lleva
un gran amigo. Saludos a mi amigo Jesús Pedraza, querido amigo, él está ahorita en Barcelona. Yo antes de ser fotógrafo, yo trabajaba como comerciante, ¿ok? Yo trabajaba manejando charcutería, embutidos, vendía, compraba. Y él me decía, Arlín, yo te veo, sí, ganas dinero, no te va mal, no te va excelentemente bien, pero tú estás para algo más. Y entonces, él era fotógrafo, él es fotógrafo. Y él lo que hacía, muy vivo, me decía, ¿qué vas a hacer el jueves? Y yo, no tengo nada que hacer el jueves, en la tarde. Sí, vámonos en la tarde. Y entonces me invitaba a sus fotos y se llevaba 2 cámaras. Entonces él hacía fotos y me decía, dale ahí, haz foticos ahí. Y empecé yo a disparar la cámara. Y cuando me vengo a ver, existía un talento ahí que ni yo mismo sabía. Entonces, bueno, luego pasó lo que tenía que pasar. Llegó a mi vida mi primera cámara digital y llegué a la escuela de Roberto Mata también por recomendación de mi amigo Jesús, y me lleva y me dice, tienes que estudiar en la escuela de Roberto, porque él había estudiado ahí, obviamente, ¿no? Y bueno, llegué a la escuela de Roberto Mata en el año 2012 y no me fui nunca. Llegué a la escuela, empecé a estudiar todos los cursos y iba haciendo cursos. Llegó un momento en que ya no había más cursos que hacer, ya los había hecho todos. Y entonces empecé a ya tenía 2 años en la escuela, ya era amigo de todos los profesores, y entonces lo que empecé fue convertirme en el asistente de los profesores. Entonces un profesor iba a dar un curso nuevo y yo soy tu asistente. Y no hacía nada, pero entraba al curso y estaba con ellos. Y nunca me fui hasta que creo que llegó el momento que Roberto dijo, bueno, sí, Arlín, vamos para que des clase, ¿vale? Y bueno, así me convertí en fotógrafo y profesor de fotografía. Creo que son 2 cosas. O sea, yo no me siento solo fotógrafo. Yo creo que primero que fotógrafo me siento educador. Bonito. Que eso me lleva, o sea, tú sabes que esto hay que sacarlo sí o sí, porque si no mi postproductor no me lo va a perdonar. ¿Qué pasó? Cuéntame cómo llegó o cómo se conecta esa pasión de la fotografía con el cine. Bueno, pues es que podemos partir de que definitivamente definitivamente el cine es fotografía en movimiento, ¿ok? El cine es el hijo de la fotografía. ¿Cómo logramos obtener una imagen en movimiento? Sumando 24 fotos por segundo, como mínimo. Ok, claro, hoy en día las cámaras digitales ya no suman 24 fotos por segundo. Podemos hoy grabar a 66 frames, a 120 frames por segundo, y podemos tener efectos increíbles, ¿no? Pero el cine a mí mucha gente me pregunta, ¿qué es ese premio? Vienen los Oscar ahorita, que estamos en época de premios, y entonces me preguntan, ¿qué es el Oscar a mejor fotografía, ¿no? Y es muy sencillo, es como que ponle pausa a la película y piensa en ese plano como si fuese una fotografía estática, que él va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque tenemos movimiento. Pero ¿qué sucede? El director de fotografía es quien decide la iluminación, que aquí tenemos expertos que nos han iluminado, y es quien decide cómo manejar el plano, ¿no? Claro, eso siempre en conjunto con el director. Okay, el director es quien dice, mira, yo quiero que el plano sea que Fran Divel entre por aquí, pase esto, haga esto. Entonces el director de fotografía decide el plano con el camarógrafo y la iluminación. Entonces, mira, la fotografía del cine están unidas, pero tú a tú. ¿Y eso se conecta contigo? Bueno, es que, ¿cómo te explico? Mi gran pasión es la fotografía, pero el cine te cuenta la historia. Entonces, ojo, también puedes contar historias con trabajos documentales o ensayos fotográficos, ¿no? Pero son más difíciles de llegar al público masivo, ¿no? Porque yo puedo hacer a lo mejor un trabajo fotográfico sobre las consecuencias de la bomba atómica, por poner un ejemplo ahorita con relación a los Óscares, y Christopher Nolan, salvando la distancia, nos crea Oppenheimer y nos muestra cómo este científico crea la bomba atómica y todo lo que repercute en él. Entonces, es una manera de contar historias a través de la imagen, porque al final la imagen es lo que estamos recibiendo visualmente, ¿no? ¿Y quién crees que se lleve el Oscar a mejor película? Eso ni se pregunta.
Bueno, espero que mejor película sea Oppenheimer y Yo también. espero que por fin Christopher Nolan sea reconocido como el mejor director. A mí. Wilder. Mira, yéndome un poquito hacia lo que comentabas atrás, una historia bastante interesante porque la visión de esa persona que te llevó al tema de la fotografía y que quizás a descubrir el talento que tú no sabías que tenías. Y hablando ahorita de cine, me imagino que al momento de ver cualquier cita es como que, mira, soy espectador, pero también sé de esto, y es como que... No, güey, eso es terrible, eso es terrible. Me voy a esconder porque yo Mira, estaba ahí. No, ya va, les cuento algo. Esto es terrible porque llega un momento en que yo voy a decir algo que va a sonar como Dilo, como sin miedo al feo. éxito. No, pero es que a veces la ignorancia es dicha. ¿Por qué? Porque cuando tú no sabes de algo, tú lo disfrutas más. Entonces, cuando tú no sabes de un tema, tú lo disfrutas más. Yo le digo a mi esposa, saludos a mi esposa, yo le digo a mi esposa que jamás una de las cosas que ella y yo compartimos mucho, aparte del cine, la serie y la fotografía, porque ella también es fotógrafa, pero una de las cosas que nosotros compartimos mucho es que nos gusta tomar vino juntos. Entonces, una película, ese es el plan, ese es nuestro plan. Una película, viernes en la noche, una botellita de vino, algo para picar, y ese es nuestro plan de viernes en la noche. Pero yo le digo a ella que jamás voy a hacer una cata de vino. Jamás. ¿Por qué? Porque a mí me gusta cualquier vino hoy. Y tú me das un vino, puede ser muy bueno o no muy bueno, yo igual lo disfruto. El día que haga la cata de vino, lo primero que voy a hacer es... No, el olor de este vino ya no es de la cosecha, no, se va a perder se va a perder el amor. Entonces, a veces es muy fuerte. Cuando tú empiezas a ver, ya eres espectador, pero eres espectador que tiene conocimiento sobre el tema que estás viendo. Entonces ya no lo disfrutas tanto, sino que empiezas a decir, hoy esto como que lo pudo haber hecho así, mira, la cámara bajó aquí, no debió haber hecho ese plano, o yo lo hubiese mostrado de otra manera. Y bueno, fotográficamente pasa eso. Yo no me acuerdo si nosotros fuimos a ver juntos en Game, no. ¿Cuál fue la que fuimos a ver juntos? La del escuadrón Harley Quinn. Fuimos a ver Dios mío Harley Quinn. santísimo. Fuimos a ver esa película, todos los cinéfilos, besos a Francisco Delgado. Y de repente cuando salimos de ahí, Arlene salió diciendo, esta película es una mierda. Y Bueno. todos, ¿y qué? Bueno, Todos pensábamos lo mismo, pero, o sea, fue tan del alma la vaina lo que que... pasa, tú sabes que te cuento que es algo que me ha dicho mucha gente, ¿no? Ahorita estoy compartiendo mucho con dos amigos que se han convertido en socios, que ya vamos a hablar, me imagino, eso un poquito, y uno que es mi amigo Elías, saludo, él me llama maestro porque él fue alumno mío, ¿no? Entonces él me dice, maestro, el problema suyo es que no tiene filtro, ni para lo bueno ni para lo malo. Lo certifico. Entonces él me dice, maestro, yo tengo ya un año y algo conociéndolo, y usted no haya cómo demostrarme que en verdad me tienes un aprecio y hay un cariño importante, y me lo dice. Pero entonces también cuando hay algo malo, lo lanzas, pero sin filtro. Y bueno, eso es un poquito de Arlene. Y de paso sin filtro y con humor negro. Entonces una cosa sí que choca, que Oscuro, a veces es muy oscuro. es oscuro, sí. Y bueno, he tenido a veces consecuencias por eso. ¿En serio? Bueno, hay gente que no les gusta. Lo certifico porque lo vivimos. Ya, dejémoslo así. Sí, mejor. Pasemos al siguiente tema. Que eso me lleva. El tema central de todo esto es hablar del origen de la fotografía y cómo ha ido cambiando progresivamente en el tiempo. Este es el tema. Cuéntanos de dónde viene la fotografía, quién tomó la primera foto. Cuéntanos. Wow, tema interesante que a mí me apasiona mucho. Ojo, primero, no soy un historiador de la fotografía, no soy un experto historiador de la fotografía, soy un fotógrafo que conoce un poco de dónde viene su arte o su herramienta o la expresión artística a la cual me dedico, ¿no? Y he aprendido de la fotografía muchísimo y he aprendido mucho de cómo nació. Te puedo contar en líneas generales la historia data de 1824, estamos hablando de, no, mentira, 1826.
un científico francés, la fotografía fue inventada en Francia por un científico francés que se llama Joseph Nicephornay. Este científico francés fue quien creó la primera fotografía. ¿Ok? Aunque ya les voy a explicar un poquito más adelante, él no está reconocido históricamente como el inventor de la fotografía. Ya les voy a explicar por qué. Este científico francés logró hacer la primera fotografía en 1826, que la conocemos hoy, cualquiera la puede buscar. La conocemos como la vista desde la ventana de Grasse. Ok, esta fotografía no era más, Frandy y Will, no era más de lo que se veía desde la ventana de la casa de Joseph. Ok, entonces... Probando. Sí, pero no es probando. La fotografía data, o sea, la técnica fotográfica nace a raíz de la cámara oscura. ¿Qué es una cámara oscura? Una cámara oscura es que, imagínate que tú agarres una caja, y háganse el imaginario, una caja de zapatos, por ejemplo. Yo agarro una caja de zapatos y la sello totalmente de entrada de luz, ¿ok? La caja está totalmente sellada, le pongo tape negro para que no entre luz a ningún lado de la caja. Y si abro un pequeño agujero en una de las paredes de la caja, lo que esté viendo ese pequeño agujero se va a reflejar en el fondo de la caja de manera invertida a través de la proyección de la luz, ¿ok? Entonces, esta primera caja era una caja grande, una cámara oscura, y realmente esta primera fotografía fue lograda gracias a una placa de peltre. ¿Te acuerdas? Ese peltre que hoy está de moda para tazas y esas cosas, pero era una placa de peltre cubierta con una especie de betumo, unos químicos rudimentarios para hace 200 años, en el cual él logró fijar esta imagen. Y el problema no era fijar esta imagen, el problema era que después de que la sacaras de la caja pudieras verla, no se quemara con la proyección del sol. ¿Por qué? Porque estos químicos rudimentarios estaban hechos para que se expusieran a la luz del sol. ¿Qué sucede? Logra hacerlo, pero monta su caja, la pone en la ventana, abre su orificio, que vendría siendo hoy como el lente de la cámara, abre el orificio para que entre la luz, y resulta que 8 horas tuvo que tener expuesta la cámara para poder tener la fotografía. O sea, 8 horas, me imagino que le habrá puesto, calculamos, 9 de la mañana, 4 de la tarde. Entonces, luego, ¿qué pasa? Después él tiene que revelar eso. Entonces, un proceso para que después irse a un cuarto oscuro, poder sacar la lámina y que eso quedara fijado. ¿Ok? Esa es la primera imagen. La primera fotografía. Él tiene otra fotografía que hay una gran competencia en que no se sabe cuál es la primera. Mucha gente dice que es la vista de la ventana de Grasse, otros dicen que es la mesa servida. La mesa servida no era más que la mesa que tenía en su patio con unas manzanas, unas cosas. La foto es una foto muy linda, pero las dos fotos visualmente representan el origen por lo menos de mi pasión como fotógrafo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Joseph muere años después de esta creación. Pero antes de morir hay un científico francés que se interesa de los avances de Joseph y logra negociar la investigación antes de que Joseph muera. Y este científico francés es conocido como Louis Daguerre. Louis Daguerre es quien logra terminar este proceso y logra crear lo que se esperaba. Una fotografía en menor tiempo. ¿Para qué? Para poder crear lo que era hasta ese momento imposible de hacer, que era el retrato de la persona. ¿Qué pasa? Antes los retratos eran pintados, ok, pero tenías que tener muchas horas a la persona allí y estar ahí pintando. ¿Qué pasa? La ventaja del retrato pintado era que tú te estás moviendo, yo te voy viendo, te voy haciendo, te digo quédate aquí, quédate allá. En una foto no te puedo decir quédate 8 horas y no te muevas. Yo te iba a decir eso, dejó a la persona 8 horas sentada. No, por eso es que en esta primera fotografía no salen personas. Pero Daguerre logró reducir esto a pocos segundos. Yo siempre digo en clase, y he hecho este chiste, ¿no? De que si Joseph se entera que hoy en día yo puedo hacer una fotografía en una milésima de segundos, en un tiempo, imagínate, yo puedo dividir un segundo en 2000 partes y en ese 2000avo de segundo puedo hacer una foto.
Joseph vuelve a morir. Pero ¿y si le digo que la puedo ver inmediatamente? Moriría por tercera vez. Y si digo que puedo tener esa imagen y mandarla al otro lado del mundo por una red social y que esa persona la reciba inmediatamente, no, ya, pobre Joseph, ya no sigamos haciéndole velorios. Ya no sigamos haciéndole velorios al pobre. Y bueno, para terminar ya los inicios de la fotografía, así en líneas generales, el 19 de agosto de 1839, el Congreso francés hace el lanzamiento mundial del invento de la fotografía, dándole los créditos a Luis Daguerre. Sí, es algo así, yo siempre lo he dicho, es algo así como un Francisco de Miranda, que le quitaron como mucho de su... Y entonces terminó siendo así como, bueno, él es el precursor de la independencia, pero es que hizo mucho más que de eso. En cambio, Luis Daguerre se terminó llevando los méritos, aunque él nunca negó los primeros avances de Joseph y que fue como el pionero, ¿ok? Okay. El pionero. Y bueno, por eso es que todos los 19 de agosto celebramos el Día del Fotógrafo a nivel mundial. Ay, qué bonito, me encanta. No, yo quedé impactada. No sé tú. Yo imagínate a la persona 8 horas sentada y que... No vale, eso no es tan así. Me lo imagino. Hoy en día te tomamos una foto con el celular inmediatamente. Total. Y lo mandamos para el otro lado del mundo. Convulsionando aquí. Que eso me lleva ahora a... Ya nos hablaste un poco de los inicios de la fotografía. Pero ¿de dónde encaja esto de que te acuerdas que era como una caja alargada que parecía como un acordeón? Y que te ponías una tela negra. Sí, cuéntame sobre eso. Bueno, o sea, te cuento, la fotografía fue un monstruo que fue evolucionando muy rápido, ¿ok? Después del lanzamiento en 1839, ella fue creciendo, y ya en el siglo, ya no es el siglo anterior, estamos hablando de los 1900, ya lograbas hacer fotografías de personas. De hecho, incluso a Venezuela la fotografía llegó en 1840 y algo. Cerquita. Sí. Bueno, que recuerda que Venezuela antes también era la entrada de Latinoamérica. Total. Y nosotros tenemos fotografías del general Páez. Hay fotografía del general Páez, que no la hay de Bolívar, porque Bolívar muere antes del lanzamiento o el crecimiento de la fotografía. Pero tenemos fotografías del general Páez, las pueden buscar, pueden poner en Google fotografía del general Páez daguerrotípico y les va a aparecer. Son redondas. Cuando terminemos la buscamos. Son redondas. Hoy en día se ven tipo sepia por, claro, tanto tiempo, ¿no? Pero luego, bueno, la fotografía fue evolucionando y, bueno, en los años 1900 teníamos estas cajas que te ibas poniendo. Pero eso también fue evolucionando, ¿no? Y iba evolucionando porque esas cajas, primero que pesan muchísimo. Yo tengo un amigo querido que hace fotografía todavía con este tipo de cámaras. Y él dice que él sale a hacer fotos y se lleva 20 kilos en la espalda, ¿no? Sí. Ouch. Y resulta que eso también fue evolucionando hasta que conseguimos... llegamos a la cámara que se conoce como la cámara reflex. Es una cámara ya pequeña con ese rollo de 35 milímetros que por lo menos mi papá compraba cuando yo estaba chamo, porque íbamos a la farmacia y comprábamos ese rollo de película, no sé si se acuerdan, mira, ASA 100, ASA 800, ASA 400. Bueno, ya era una cámara manual. O sea, manual en el sentido de que la podías cargar, ya no necesitas cargar un trípode, la tela, podías ver a través de esa cámara, tiene adentro un juego de espejos, entonces a través de los espejos podías ver lo que ibas a fotografiar, ¿no? Y después, no recuerdo el año, me disculpan, vino Kodak y se inventó lo impensable. Kodak inventó la cámara automática, esa cámara que medía la luz. O sea, la luz que entra a la cámara ya la medía la cámara, no la tenía que medir el fotógrafo. Y ahí es donde empieza el boom de la fotografía, incluso con una publicidad que Kodak decía, tú solo oprimes
haces el disparo, oprimes el botón, nosotros nos encargamos del resto. ¿Por qué? Porque la cámara medía la luz, tú solo componías lo que querías hacer, si eran tus seres queridos, si era tu familia, ponte aquí, ponte allá, haces el disparo, la cámara medía la luz y luego ¿qué hacías tú? Sacabas el rollo y se lo llevabas a un agente Kodak para que te lo revelara y te entregaba tu rollo de negativos y te entregaba tu fotografía ya copiada en papel, ¿no? Y esa evolución, eso fue un boom que levantó la fotografía y empezó a convertir a cualquier persona en un fotógrafo. ¿Por qué? Porque ya cualquier persona podía hacer el disparo sin la necesidad de estudiar el tema de la luz, que si el diafragma, que si el obturador, que si en ese momento la asa, y logran tener ya una fotografía más amigable. ¿Ok? Y bueno, Kodak se convirtió en una de las empresas más importantes en su momento. Las acciones de Kodak eran más valiosas que la de Coca-Cola, por ejemplo. Eso es sorprendente, porque yo soy fan de la Coca-Cola. Sí, lo sabré yo. Pero yo no sé cómo explicar esto. Kodak fue víctima de su propio invento. En 1975, Kodak manda a un científico, que no recuerdo el nombre ahorita, a crear la primera cámara digital. 1975. Y logran crear una cámara digital que la llamaban la tostadora, porque de hecho parece una tostadora esas de pan, la llamaban la tostadora. Y logran crear una cámara digital, adivina de cuántos megapíxeles. 5. Ojalá. De 0,003 megapíxeles. Miércoles. Imagínate en esa época, ¿no? Luego, Kodak lanza la primera cámara digital y Nikon, ya eso no fluyó en el momento. ¿Por qué? Porque crear el sensor digital era muy caro, muy costoso. ¿Qué hacía el sensor digital? Cambiaba ese rollo de película del que estamos hablando, lo cambiaba por un sensor electrónico, que ya él recibía la luz. Ya no tenías que cambiar el rollo de película, ya no se te acababa el rollo, sino que tenías el sensor digital y unas tarjetas de memoria que conservaban la imagen, pero ya la imagen digital, convertidas en unos y ceros, pues como cualquier programación, ¿no? ¿Qué pasa? Kodak lanza ese invento, pero resulta ser que a finales de siglo, en los 1990, es Nikon quien lanza la primera cámara digital comercial, logrando hacer sensores comerciales que podían ser accesibles al público. Y bueno, ahí sí es la revolución de la revolución fotográfica. Realmente hay cambio. Porque sí, ya Kodak lo había hecho antes con haz el disparo y yo me cargo del resto, pero ahora ya podía ver la foto inmediatamente, ¿no? Y estamos hablando que a principios de este siglo empieza Kodak, luego viene Canon, Kodak, Nikon lanza la primera cámara y como 3 años después Canon lanza la D300, que es una cámara que revolucionó el mundo, la Digital 300, y la lanza. Y ahí empieza la guerra de cámaras fotográficas. Entonces ahí empieza la guerra, yo la llamo como la guerra de los megapíxeles. Empezó Kodak lanzando, ya Kodak estaba fuera del mercado. Empieza Nikon lanzando, yo tengo una cámara de 2 megapíxeles. Y luego vino Canon, no, la mía es de 4. Y luego vino Nikon, no, la mía es de 5. Y se metió Fujifilm. Y se metió después, más adelante, Olimpo. Y empieza esa guerra de cámaras, ¿no? Y resulta que en plena guerra de los megapíxeles, Mark Zuckerberg inventó Facebook. Es mejor álbum digital que... ¿Qué pasa con el pana? Facebook. ¿Qué pasa con Facebook? 2008. Ya, álbum digital, tomo la foto, la monto en mi álbum digital y ya todo, conectamos, me conecté con el mundo. O sea, la fotografía digital evolucionó así, del 2008 para acá, una locura. Entonces, es impresionante porque empieza Facebook a crecer como red social
y como un monstruo en el Internet. El Internet no existía en el año, o sea, sí existía en el año 2000, pero no era lo que es hoy en día, o lo que era en el 2010, cuando Facebook crece, o nace Facebook. Entonces empieza la guerra. Cámaras, 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 cámaras. Y por otro lado hay otra guerra. Nokia y Motorola. ¿Cuál es la guerra en ese momento? Empezamos con el bloque, el teléfono. Yo tengo un teléfono celular, imagínate, estamos hablando de hace 25 años, 30 años ya. Yo tengo un teléfono, pero tenía un bloque, un ladrillo. Luego viene el destartar y empiezan a hacer que el teléfono cada vez más pequeño. Más pequeño, más pequeño, más pequeño. Y no que empieza a ser el teléfono más pequeño. Entonces, no solo más pequeño, sino más pequeño y más resistencia. Entonces, la pelea era entre Nokia y Motorola. ¿Quién hace el teléfono más pequeño, pero el que aguante golpe, el que se te cae, y las publicidades? Y empieza ese mercadeo de guerrilla que tenían estas dos grandes empresas, hasta que llegó un punto en que ambas compañías hicieron teléfonos tan pequeños, que ya ni siquiera eran cómodos. Ya no eran manipulables. Y dijeron, ya no podemos hacer el teléfono más pequeño. Esta evolución, hasta aquí llegamos. Ya no es comercial. De hecho, Nokia sacó un teléfono que lo sacaron tan pequeño que no se vendía. Porque la gente no lo podía manipular. Yo lo tenía. Tú lo tenías. Entonces, siempre la moda. Entonces resulta que dijeron, ok, ¿qué podemos hacer para vender más teléfonos? Amigo, la fotografía digital está en boom. Está Facebook, todo. Dale un teléfono, mete el primer teléfono, mete la primera cámara en el teléfono. Y meten la primera cámara en el teléfono y empieza otra guerra. ¿Y adivina quién se mete? ¿Quién es el que empieza ganando la guerra? iPhone. No, iPhone llega tarde a la competencia. No, la guerra la empieza ganando BlackBerry. Claro, porque BlackBerry te puso dos cosas. Te dijo, mensajería instantánea. No, te dijo, te tengo una cámara, pero de paso mi teléfono es inteligente. Yo no te hago un teléfono, lo mío es un smartphone. Entonces te hago un teléfono inteligente en el que puedes tener no solo la cámara, sino que puedes tener Facebook en mi teléfono, y puedes tener tu correo electrónico, y puedes tener tu Messenger. Y entonces tú, wow, todo lo tengo en el BlackBerry. Pero resulta ser que BlackBerry fue el primero en perder la guerra. Y adivinen por qué. No por quién, ¿por qué? WhatsApp. No. Wilder D. Pero es muy fácil, la perdieron por la cámara. No evolucionaron la cámara. Y la cámara, ¿tuviste BlackBerry? Sí. ¿Se acuerdan cuando tuvieron un BlackBerry, y todos los que nos pueden estar viendo y escuchando, cuando tuvimos un BlackBerry y tratábamos de hacer fotos en la noche con nuestro BlackBerry? Una lámpara aquí y aquí el BlackBerry. Y claro, pero ¿cómo quedaba la foto? Horrible. Horrible, ¿por qué? Porque la foto no era buena. Y ahí sí entra iPhone. Ahí sí entra iPhone, y iPhone empieza a evolucionar también la cámara fotográfica. Y llega un momento en que ya dijeron, ok, ¿qué hacemos ahora? Ya todos los teléfonos tienen cámara. Y entonces dijeron, bueno, pero ¿y si le metemos dos cámaras? Pues, exacto. Ajá, pero dos cámaras, ¿como para qué? Si no sabemos mucho de fotografía, tú dices, pero si con una cámara es suficiente, qué inutilidad, ¿verdad? No, bueno, resulta ser que dijeron, bueno, vamos a poner una cámara con un lente gran angular y vamos a poner una cámara con un lente teleobjetivo. Entonces, en una cámara puedes tener un ángulo de visión muy amplio, y en la otra tienes lo que llamamos hoy en día el zoom. Entonces, cuando tú tienes un celular con varias cámaras, es porque cada una de esas cámaras tiene un lente diferente. ¿Y qué pasa? Con un lente diferente, tienes un resultado diferente en la imagen. Por allá en el público, señor. Cuéntame. Profe, y para los que no saben de fotografía. No, Arlene. Por ejemplo, una duda. ¿Cómo uno diferencia entonces, con todas esas especificaciones que debe tener una cámara, la calidad de si esta tiene más píxeles y esta tiene menos píxeles, porque se ve mejor o peor una de la otra? Porque, por ejemplo, pasa que a veces de repente yo me compré este teléfono que estamos utilizando para grabar este podcast de 108 megapíxeles, y resulta ser que de repente Framiller tiene un iPhone que tiene 50 megapíxeles, pero quizás la calidad de la cámara es mucho mejor. Por favor, ilustran. Claro, para saber qué teléfono nos vamos a comprar este año. Bueno, eso tiene mucho que ver con
la resolución del sensor digital. ¿Ok? Una cosa es la cantidad de megapíxeles que tenga la cámara y otra cosa es la resolución. ¿Ok? Entonces, podemos tener muchos megapíxeles, pero de baja resolución. ¿Ok? Y podemos tener menos megapíxeles, pero de mayor resolución. ¿Ok? Entonces, tiene mucho que ver también con el tamaño del sensor digital. Mientras el sensor digital sea un poco más grande, vamos a tener mayor calidad. ¿Cómo sabemos eso? Eso lo sabemos cuando compramos un teléfono móvil, buscar la manera de ver la información de la resolución de cada una de estas cámaras. ¿Ok? Hay una cosa que todos los fabricantes de cámaras fotográficas no nos dicen, pero tú vas a comprar a X tienda tu celular, ¿verdad? Y el vendedor te dice, mira, 4 cámaras, tienes 108 megapíxeles, tienes 64 megapíxeles, pero no te dicen las letras chiquitas. ¿Qué resolución tienen esas cámaras? ¿Ok? Pero para que se sienta bien el público, incluso mi amigo aquí presente, hay un detalle. ¿Para qué se van a usar esas fotos? ¿Para qué utilizas la foto de tu celular? ¿Ok? ¿O para qué utilizo yo mi cámara profesional? Aunque les comento algo, no existen las cámaras profesionales. Eso es un mito. Las cámaras no son profesionales porque las cámaras no estudiaron fotografía. Las cámaras son de uso profesional. El profesional es quien manipula el instrumento, ¿ok? Yo le digo a la gente, hago la comparativa, Frandy, tú sabes leer y escribir. Y Wilmer también sabe leer y escribir. Y yo sé leer y escribir, pero yo no podría escribir un poema. No estoy en las condiciones para hacerlo, ni podría a lo mejor escribir un libro. Eso no me convierte en un escritor. ¿Ok? Entonces, la cámara tampoco te convierte en un fotógrafo profesional porque el profesional es quien manipula, quien se prepara para hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando compramos la cámara tenemos que ver el uso de esta misma cámara, cuál le vamos a dar. Si yo voy a hacer una sesión de fotos y a lo mejor tú me dices, no, mira, Arlene, yo quiero que me hagas una sesión de fotos, yo te puedo hacer la sesión de fotos con el celular y tú me dices, bueno, pero lo que pasa es que esas fotos voy a hacer una valla en la autopista Prado del Este de 40 metros. La vamos a hacer. Yo te voy a decir, vamos a tener que hacer la sesión otra vez. ¿Por qué? Porque el sensor digital de tu celular o de mi celular no me va a permitir ampliar la fotografía de tal manera. Para eso necesito ni siquiera una cámara profesional o de uso profesional como común que podemos conseguir, sino a lo mejor una cámara ya con un sensor digital más grande, un formato medio, que nos permita ampliar mucho más la imagen, ¿no? Y que sin ir muy lejos, a pasar de toda la evolución, o sea, dentro de la evolución, el objetivo se sigue manteniendo, porque hoy en día mucha gente que persigue una cámara con mejor calidad y mucho más almacenamiento para guardar fotografías. Entonces, o videos. Y en la línea del tiempo sigue. Fran acaba de decir algo que es demasiado interesante, ¿no? Porque Frandy lo lanza así, o video. Y podremos decir que con eso va como cerrando ya la evolución ahorita en pleno 2024. Que es que hace 10 años o hace 20 años, vamos a irnos más atrás, hace 30 años compraba una cámara fotográfica. Hace 10 años compraba una cámara fotográfica que hacía video. Hace 10 años. Hoy en día compramos una cámara de video que hace fotografías. La evolución ha sido tal que el video es la prioridad en los fabricantes de cámaras fotográficas. No debería pagar a Nikon y Canon por esto. Porque los hemos nombrado bastante. Colaboración pagada. Ojalá. Mira, no, y hoy en día voy a un punto. Nikon y Canon estuvieron en esa guerra comercial con la creación de cámaras fotográficas, y cuando el video entró, vino Sony y tiró la mesa. Sony llegó, creó la cámara mirrorless hace unos 10, 12 años, un sistema totalmente nuevo, ya no tiene espejo, va directo al sensor digital, estás viendo todo en digital, de hecho el visor de la cámara es digital, y estás grabando un video y haces fotografías en excelente calidad. ¿Qué pasa? ¡Pum! Nikon y Canon cayeron un poco bastante. Canon logra recuperarse, Nikon está un pasito más atrás y Sony está hoy en día apoderado del mercado. Pero, para ya terminar, Nikon acaba de comprar la
compañía más grande de cámaras de cine. Y Tengo bueno, miedo. Tengo qué miedo. miedo entró. O sea, ¿por qué voy a crear si te puedo, o sea, ¿por qué voy a crear una nueva compañía de cámaras si te puedo comprar? Entonces, ha comprado esta compañía y bueno, eso es noticia muy nueva de este año y vamos a ver qué se viene con esas cámaras de cine y lo que irán a hacer para el público en general, ¿no? Porque las cámaras de cine es otro tema, pues. No, y eso me da como, ¿qué? Sí, bueno, Llegamos hasta allá. es una guerra que hoy en día tiene, ojo, hay varios participantes en esta guerra económica del mercado de cámaras fotográficas, las tres principales que son Sony, Nikon y Canon, y a eso se le suma Fujifilm y Panasonic y Olympus. Están ahí trabajando, dándole duro, con distintos sectores, incluso hay distinta segmentación de mercado para cada uno. Fujifilm está con un mercado que tiene posicionado, que es el turista, ese turista que quiere una cámara retro, bonita, que se parece a esa cámara de rollo, pero es digital y es una cámara hermosa, y entonces tiene una línea retro que es bellísima, pero que el profesional no la usa, pero el turista la quiere cargar encima. Entonces, bueno, ha sido maravilloso esta guerra. Que eso me lleva a preguntarte, ¿tienes preferencia por algún tipo de estas marcas? Wow, te voy a comentar. Yo comencé con una cámara Canon, hoy en día utilizo Nikon y deseo pasarme a Sony, esas no tengo ninguna preferencia. Va avanzando con el todo. Sí, he ido evolucionando con las mismas cámaras. Me gusta. Mira, pregunta súper importante porque de hecho, bueno, a mí me la han hecho desde mi profesión, pero ahora aprovechando que te tenemos acá. ¿Se puede vivir de la fotografía o hay que complementarlo con otras cosas? Bueno, se puede vivir de la fotografía. Buena pregunta. Me la preguntan todos mis alumnos cuando están llegando a la escuela de fotografía. La pregunta para mí por lo menos en la parte de radio, uno, ajá, ¿y cuánto ganas usted? Ajá, pero gana bien uno fotografía, pero yo, no, o sea, no es que eres millonario, tenés que darte mucho con clientes para poder tener una calidad de vida o un ingreso que justifique tu calidad de vida. No, a mí nunca me preguntan eso. Yo no sé por qué. Lo que pasa es que Frandy no te lo pregunta porque se nota que tienes una muy gran calidad de vida. Entonces, ¿para qué vamos a preguntar lo que es obvio? Mira, para responderte, sí, se puede vivir de la fotografía, pero no es fácil. Ok, ¿qué es lo que logré hacer? Yo logré unir las dos cosas que ya les hablé. La educación y la fotografía, eso me ha dado unos ingresos que me permiten vivir bien. ¿Qué pasa? Vivimos en Venezuela, en un país con una economía bien complicada, en un país con una economía muy, muy rara. Entonces, bueno, yo tengo una calidad de vida en la cual no me quejo, pero, por ejemplo, yo tengo un carro del año 2000. Entonces, mi carrito ya ya está mayor. Ya está mayor, entonces, sí. Entonces, ¿qué me pasa? A lo mejor no tengo el carro que deseo o ese tipo de cosas, pero bueno, yo he podido vivir los últimos 12, 14 años de la fotografía. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Sí. ¿Tienes algún tipo de gusto en la fotografía? Tipo, me gustan las fotografías en blanco y negro, me gustan las fotografías coloridas. Color. Definitivamente, estoy enamorado del color. Yo, como todo fotógrafo, comenzó con fotografía blanco y negro, porque es como lo primero. Yo soy profesional y soy fotógrafo y hago mis fotografías a blanco y negro, pero resulta ser que dentro del mismo mundo de la fotografía conocí el color. Y entonces, como soy un friki y de todo lo que estudio, todo lo que me gusta lo empiezo a curcutear, empecé a estudiar el color y entonces estudiar psicología del color y a estudiar comportamientos del color y la combinación de color y los complementarios con las criadas y con no sé qué y con no sé qué más. Entonces, no, enamorado del color. Definitivamente. Tengo trabajos personales hechos en blanco y negro, pero que ya tienen muchos años y hoy en día fotografía a color. Pero, ironías de la vida, estoy pensando a lo mejor hacer en un futuro
una exposición fotográfica en cualquier galería, y creo que lo haría en blanco y negro, así como para tratar también de romper un poco los avisa para que esquemas. nos fotografen. Claro. Ibas a preguntarme algo. Y las recomendaciones que le pueda dar a alguien que quisiera ser fotógrafo, que dice ahí clave que tiene que tener. Mira, Para después venir nosotros Mira, con nuestros colores y nos digas de la psicología del color. No, 3 tips muy, muy simples. Existen solo 3 maneras de aprender fotografía. No hay otro camino. Saca el cuaderno. El primero, prepárense. El primero, hay que prepararse. No, y me van a disculpar, y no es porque quiera hacerle publicidad a la escuela de Roberto Mata, que es donde yo trabajo, o a cualquier otra escuela. No es suficiente el tutorial de YouTube. No es suficiente. Prepararse es la mejor manera. La segunda, hay que consumir fotos. Hay que ver fotos y no fotos de Instagram. O sea, vamos a un punto. No hemos hablado tanto de las redes sociales, y aquí aprovecho y lo esto. ¿Sabes, Frandy, cuántas fotos se suben hoy en día a Instagram? 8 millones. Oye, yo diría que más, como unos 20. Y sin embargo, hoy en día la gente se preocupa muchísimo más por la forma de la fotografía, lo estético, todo. Te cuento, hoy en día se suben 95 millones de fotos diariamente a Instagram, y la proyección es a que a final de este año se suban 100 millones de fotos diarias. Ahora te hago una pregunta. ¿Qué tiene? No te pregunto, te comento algo. Los grandes fotógrafos que hoy en día están activos, los grandes referentes de la fotografía, tienen 500 seguidores, 1000 seguidores. No son influencers. No llegan. ¿Por qué? Porque la red social de Instagram no está hecho para mostrar las grandes fotografías. Está hecho para el consumo inmediato. Entonces, hay que consumir fotografía, y si tú dices, bueno, pero ponerme a googlear, por ejemplo, hoy en día hay un fotógrafo que me encanta, que se llama Platón, como el filósofo Platón, búsquelo, él es un retratista, hace retratos y rompiendo el esquema, él hace retratos usando lentes gran angulares, que no es lo que se acostumbra para el retrato. A lo mejor te pones a ver este tipo de fotógrafo y tú dices, bueno, es que me puedo a lo mejor aburrir de ver imágenes o no entender el lenguaje, porque esa es otra cosa. La fotografía es un lenguaje. Es como cuando tú empiezas a entender el lenguaje de la fotografía, es como que hablaras otro idioma. Cuando tú ya ves una imagen, tú dices, ¿qué te está mostrando eso y cómo te lo representa, ¿no? Pero al que le aburra, y es normal que la gente le aburra, vean cine. O sea, cuando tú ves un buen cine, cuando tú ves una película, y vuelvo con mi director favorito, cuando tú ves una película de Christopher Nolan y ves esos planos que él utiliza, ves cuando utiliza el blanco y negro en Oppenheimer y cuando utiliza el color en Oppenheimer, que tú estás creyendo que son otras cosas y viene después, te lo muestra de otra manera, tú dices, wow, empiezas a ver cine. Hay una serie que yo la llamaba como una clase magistral de cine, que es House of the Cards. Es una serie de Netflix muy vieja, ya pasadita, con Kevin Spacey, que está cancelado por otros temas que no vamos a hablar ahorita. Esa serie es una clase magistral de fotografía. De hecho, la intro fue la primera serie de Netflix. La primera gran serie de Netflix. Y la intro de esa serie, o sea, ver la intro que te va mostrando las imágenes de la ciudad, es impresionante, es una clase magistral de fotografía. Entonces, hay muchas maneras de consumir imágenes, de consumir fotografía. ¿Y qué vas a hacer con esas imágenes que estás consumiendo? No las vas a imitar, sino vas a tomar las referencias, más lo que estudiaste, más cómo te has preparado, y ese sería el segundo tip, consumir fotografía. Y el último, y el más importante, es hagan fotografía. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No se les va a acabar el rollo. Ya no se nos va a acabar el rollo. Entonces, hagamos fotografía. Iba a decir memoria llena. Sí, que me quedé, que no tengo cámara. Tienes un celular. Tienes un celular que te permite crear imágenes. Empieza a disparar fotografía, empieza a hacer fotografía. Y empieza a ver tus fotografías. Y algo muy importante. La fotografía digital nos entregó el mundo de la fotografía a todos, nos hizo fotógrafos a todos. Aquí todos los que estamos aquí presentes tenemos en el bolsillo 1, 2, 3 cámaras fotográficas, pero no cuidamos estas fotos.
Las hacemos, están en el celular, están en la nube, pero no las tenemos conservadas. Tenemos que buscar la manera de conservarlas, de descargarlas a nuestra computadora, de subirlas a una nube personal, no solo al Google Foto o no solo al foto de Apple. O sea, guardar nuestra fotografía. Y una recomendación que les puedo decir a todos: impriman fotos. Hoy en día no se imprimen imágenes, pero todavía se puede hacer. Puedes ir a sitios, centros comerciales, esos fotoestudios de la época vieja, hoy imprimen fotos digitales. Impriman fotos y conserven fotos impresas. Yo soy de los que opina, y muchos compañeros fotógrafos opinan lo mismo, que la fotografía no existe hasta que está impresa en el papel. Mientras tanto, cuando está en digital, es un algoritmo, es un código, son unos y ceros, un código binario de una interpretación de una programación. Cuando está en el papel, tienes una fotografía. Me encanta. Mira, me gusta porque soy fanático de eso hace unos cuantos, ¿qué? 8, 9 años más o menos. Todavía me lo pasé imprimiendo fotos de la cámara. De hecho, en la casa tenemos fotografías, pero por lo menos en la zona donde yo vivo, todos esos sitios desaparecieron y yo quedé así como que... No, pero sí queda. Sí. En el San Milay. En San Milay. Ya tengo hay varios. Mira, yo en ese caso, yo sí soy fan de la fotografía. Yo nací con un perrito, un bolso de maquillaje y una cámara. Yo nací así, o sea, yo nací con esas cosas. A mí siempre me han gustado las fotos, y cuando tengo oportunidades, inclusive, cuando yo te dije, ven y broma, ven para que estés aquí con nosotros, ¿qué fue lo primero que te dije? Pero nos haces una foto. Sí, nos haces una foto. Que eso me lleva para cerrar, siempre, para cerrar. Sabes que nosotros tenemos una psicología del color aquí. Ok. Y quiero desde tu perspectiva... Pero es muy personal. No, que nos digas, todo el mundo la sabe. Mira, esto es un color amarillo o naranja y esto es un color verde. Cuéntanos qué significa eso para cerrar, para que des tus redes sociales. Amarillo y naranja. O sea, naranja es un color de intenso, es vete rápido. Es ese color que me llama la atención. De hecho, el color amarillo es el segundo color en importancia del ojo humano. ¿Okay? El primer color que detecta el ojo humano, que no codifica, es el color rojo, y después el segundo es el amarillo, ¿no? Y el naranja es un color, el amarillo y el naranja son colores cálidos, pero son colores de estate aquí un ratico, me ves, pero te canso. Verde, me dijiste, esperanza, calma, confía en mí, yo estoy para ti. Nos complementamos. Esa es la psicología del color. Y bueno, yo te quiero invitar también, antes de irme, ya que tú me invitaste. Me encantan estas invitaciones. Ya que tú me invitaste a tu podcast, que la estamos pasando bien, ¿no? Déjame tomar un poquito de agua. Que tengo miedo para lo que va a decir. Porque la última vez que me invitaron por un sitio lloré. No, te quiero invitar, Frandy, y a mi amigo Will, a mi estudio de fotografía. Tenemos... Sí, vamos. O sea, te quiero invitar no solo a mi estudio, sino que te vamos a hacer una sesión de fotografía para que tengas fotografías profesionales. Para sus redes sociales, para la valla de la Prado del Este, chócala porque por fin se nos va a dar la valla. Claro que sí. Y mira, en unión de dos amigos fotógrafos, dos queridos amigos y queridos alumnos ambos, hemos decidido emprender un proyecto fotográfico de crear un estudio de fotografía. Entonces, están haciendo hoy en día Cenital Studio. Es un estudio de fotografía profesional en el que vamos a hacer todo tipo de fotografía, ¿ok? Vamos a hacer fotografía de modelos, de book, corporativa, fotografía gastronómica. Queremos abarcar muchas áreas de la fotografía porque tenemos una particularidad. Tanto mi amigo David como mi amigo Elías, cada uno tiene un talento, y sumado al mío somos tres personas con caracteres muy distintos, que cada uno hace una fotografía distinta. Entonces hemos unido eso en el estudio y ahora vamos a tener un espacio físico que vamos a estar en el centro comercial Manzanares Plaza. Ahí vamos a estar a la orden y cada uno va a poner algo diferente. Entonces, por lo menos David es muy bueno en la fotografía gastronómica.
y se le da muy bien. Y yo soy muy bueno en la fotografía de corporativa y Elías es muy bueno en la fotografía de calle. Entonces, depende de lo que quieras buscar, en Cenital Studio vamos a tener la posibilidad de brindártelo. Pues, por lo menos las corporativas que te estoy ofreciendo te las haríamos en el estudio, te las haría yo. Obviamente va a estar David, va a estar Elías ese día. Incluso podremos ese día a lo mejor grabar algo con los tres, lo que tú quieras. Esa va a ser tu casa, Frandy. En serio que sí. Y bueno, los quería invitar a que, bueno, cuando puedan conocernos en el estudio. Hay que ponernos de acuerdo, pero fuera de cámara. Mira, sí, súper agradecidos por la invitación allí. Ya tenemos que Dios hacer. mediante pasando por allí. Y sobre todo a grabar cosas, por Dios. Mira, también gracias por haber aceptado la invitación, haber venido, haber conversado con nosotros sobre muchísima información interesante, donde, bueno, Nos diste cátedra. Nosotros y que Bueno, una cosa, cuando el amigo me dice, profesor, esto no era una clase, esto era un poco que queríamos conversar. No, pero el experto. Ya va, les voy a decir algo, a mí me pagan por dar clase. Era una conversación. ¿Cómo? claro, la estrella eras tú. No, bueno, no, pero era Y lo que nosotros queríamos era compartir. Era compartir y hablar un poco de este tema que realmente Te apasiona. es mi vida, es mi pasión, entre mi familia, mis hijos, mi esposa y la fotografía, y ahora este nuevo hijo que estoy teniendo con mis amigos de Cenital Studio. O sea, ahí está mi pasión reunida toda en el mundo de la fotografía y de las imágenes. Antes de despedirnos, igual vamos a estar apareciendo en pantalla para tus redes sociales, para las personas que quieran ponerse en contacto con Claro. O sea, todo lo que quieran invitar. Ok, mi Instagram personal es @arlinaponte, tal cual como suena, arlinaponte, y el Instagram del estudio de fotografía es @cenitalstudioccs, ok, Cenital Studio Caracas, abreviado. Allí vamos a estar ofreciendo todo lo que son los servicios de fotografía profesional y aprovecho de invitarlos el domingo 17 de marzo. Va a ser el lanzamiento oficial del logo de Cenital Studio y bueno, a partir de ese día vamos a empezar a lanzar mucho contenido del trabajo profesional que hacemos nosotros tres como fotógrafos personales y en la unión de este proyecto llamado Cenital Studio. Me encanta que se haya reunido la Liga de la Justicia. Vamos a estar muy pendientes por ahí Soy fan. en redes sociales. Sí. A ustedes que nos están viendo y escuchando, agradecerles nuevamente por acompañarnos A una ti. semana más en un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, la fusión entre un abogado y un locutor y un abogado. La invitación es a que nos sigan en redes sociales, @nitancorrectos, @Familer, @DarwinTorresPJ, @WilsonU. Recuerden, tenemos un canal en YouTube, Ni Tan Correctos. Suscríbanse, comenten, compartan. También tenemos un canal en Telegram, en WhatsApp, así que deben estar muy pendientes por allí porque siempre estamos publicando el link e información referente al podcast antes que en otras redes sociales. Y bueno, será hasta la próxima semana donde estemos nuevamente con un episodio del podcast y seguramente con un nuevo invitado. Esto es todo, amigos. Bless.